Entonces, no era una persona mala. Simplemente estaba enfermo de mi mente y de mis emociones. A mi papá en una crisis que tenía, empiezo a darle de empujones, empiezo a gritar y en una ocasión terminé sacando una pistola apuntándole en la cabeza, ¿no? De hecho, tengo bien presente en una ocasión que me encuentran drogándome ahí en la secundaria fue, y me encuentran a mí y a varios amigos. Todos mis amigos se fueron corridos, menos yo. Yo ya de repente ya en mi cuarto sentía presencias. Veía sombras, sentía que alguien se me sentaba en la cama, salía a la calle y si alguien cruzaba la mirada conmigo, sentía que me iba a hacer daño. Entonces dejé de salir casi a la calle por los miedos que me empezó a generar. Era sumamente celoso y posesivo, exageradamente, ¿no? O sea, nadie podía voltear a ver a mi pareja porque terminaba agarrándome a golpes con la persona. Mi pareja no podía voltear a ver a nadie porque me ponía como loco, ¿no? Los papás no la dejaban andar conmigo. Y con justa razón. La primera vez que llegaron ellos a vivir al barrio me vieron amenazando a una persona con un cuchillo. Con justa razón. Entonces le pongo, qué gusto saber de ti. Y me vuelven a contestar y me dice, soy la hermana de Eric. Mi hermano falleció la madrugada del lunes. O sea, después de hablar conmigo, se suicida. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de lunes de podcast, y tenemos un súper invitado. Heriberto, muchísimas gracias por estar aquí presente en este programa. ¿Puedes presentarte con todo el público, por favor? Gafe, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Heriberto Villicaña Salazar. Soy conferencista, coach de vida y coautor del libro La Red Rescate Un Hijo Sin Futuro, el cual está basado en mi vida. Muchas gracias. Me pasaron la información de quién era Heriberto Villicaña. Y de ahí vi un podcast que se te hizo Nayo. Uh-huh. Recuerdo que su nombre es Nayo. Y él empieza a hablar acerca de un tema de un libro que afortunadamente en este momento el buen Heriberto, que ya se está viendo, nos trajo una copia de su libro. Te lo agradezco muchísimo. Te lo decía detrás de cámaras. Si no me lo hubieras traído, lo iba a comprar. Soy amante de la lectura y en el momento en el que estaba escuchando este podcast que te hicieron, dije, tengo que comprar ese libro. Tengo que comprarlo de sí o sí. Afortunadamente, no estoy pasando por una situación como la que estás viviendo. La sigues viviendo, pero fue más fuerte, creo que en tu juventud. Pero puedo aprender de lo que tú viviste y llevarlo a cabo, ponerlo a la práctica. Quizá con mi hijo que va creciendo, uh-huh, porque uno no sabe si puede llegar a tener este problema. ¿Cuál es el problema que tú tenías, Heriberto? ¿Puedes empezar por esta pregunta, Heriberto, por favor? Sí, mira, yo pasé por épocas muy complicadas. Pasé desde anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas, varios intentos suicidas, violencia hacia mi familia en general. Una persona sumamente agresiva con todo mi entorno. El entorno familiar era un entorno lleno de amor, padres presentes, un matrimonio ejemplar, por lo que se les empezó a hacer raro mi comportamiento. A los 12 años me llevan con una psiquiatra y me diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal. Ese fue mi diagnóstico. Pero ¿a los cuántos años empezaste con todo este problema? Que tus padres dijeron, aquí ya algo no está encajando. Mira, ahorita que hablaste del libro, el libro no está basado nada más en mi testimonio de cómo yo lo viví, ¿no? Una cosa es cómo yo viví esa etapa difícil de mi vida, que fue lo más fuerte de los 12 años, 11 años a los 17, 18 años, ¿no? Entonces, una cosa es cómo yo lo viví y otra cosa es cómo lo vivió y lo sufrió la gente que me rodeaba. Entonces, yo me vine aquí a Guadalajara, soy de Los Mochis, me vine aquí a la ciudad de Guadalajara a estudiar y cuando decido hacer el libro me di cuenta que yo muchas cosas las tenía bloqueadas, que no me acordaba de muchas cosas. Sabía que había hecho mucho daño, pero no me acordaba el grado y la magnitud del daño que había hecho. Entonces dije, sería muy interesante ver cómo lo vivió el otro lado de la moneda. Me voy a la ciudad de Los Mochis y le pido perdón a toda la gente que lastimé física, mental, emocionalmente, amigos, gente que le hice bullying, maestros, coordinadores, y les pedí de favor que me ayudaran con este proyecto. Tuve la fortuna de que todo mundo me perdonó, ¿no? Entonces les digo, ¿sabes qué? Traigo el proyecto a hacer un libro de mi vida. Quisiera que me mandaran su testimonio, pero ocupo que sean muy honestos conmigo. Quiero que se remonten a esa época donde los lastimaba, donde los agredía. Y haz de cuenta que me tienen enfrente con las manos atadas, piernas atadas y boca tapada. Y díganme todo lo que no se atrevieron a decir en aquellos momentos. Entre más honestos sean,
más va a servir. Y me tundieron bien sabroso. Fueron testimonios muy duros donde se me salían las lágrimas. Yo recuerdo cuando leí, yo soy el mayor de 3 hermanos, cuando leí el testimonio de Daniel, que es el del medio, le llevo 2 años, se me salían las lágrimas. No lo podía leer de una, de darme cuenta de todo el daño y todo el sufrimiento que le causé. ¿Por qué te bloqueabas? ¿Por qué hay recuerdos que tú mismo bloqueaste? Fíjate que yo, hice muchos... yo llevé una vida muy mala, ¿no? O sea, te digo, desde adicciones a muy temprana edad, a los 12, 13 años ya era alcohólico y drogadicto, cerebro en pleno desarrollo. Los intentos suicidas, varios fueron con pastillas donde terminaba en el hospital con lavados de estómago. Entonces digo que todo eso me afectó. Y de hecho, una psicóloga ya después de muchos años, cuando fui aquí, ya estando en Guadalajara, me dijo, es que tienes muchas lagunas mentales. Tu memoria a corto, mediano y largo plazo quedó medio afectada. Ese puede ser por un lado, pero por otro lado, muchas veces nuestro cerebro como mecanismo de defensa puede bloquear ciertas cosas. Por ejemplo, a mi papá en una crisis que tenía, empiezo a darle de empujones, empiezo a gritar y en una ocasión terminé sacando una pistola apuntándole en la cabeza, ¿no? Afortunadamente entró un chispazo de cordura y no pasó a mayores. Pero, por ejemplo, eso yo no lo recordaba. ¿Tuviste ese momento de lucidez en el momento que te ayudó a decir, bájale? Sí. Y cuando yo esas imágenes las recordé en el momento que me mandaron los testimonios, tanto Daniel, mi hermano, como Gisela, que fue una muchacha que trabajó por muchos años en la casa, ¿no? Entonces, sí fueron testimonios que, ay, cómo me dolieron el leerlo, ¿no? Ya había pedido perdón, ya me habían perdonado, ya me había perdonado, pero de todas maneras sí se siente feo cuando la gente te dice todo lo que le hiciste. Claro, ya escucharlo, ya empiezas a sentir esta empatía por ellos y decir, todo esto les causé en sufrimiento y daño emocional a mis personas, a mis seres queridos y también a los que me rodeaban. Y esto es muy importante. Este tipo de temas de verdad me gustan mucho. Desgraciadamente, pues la plataforma no ayuda mucho a esta temática, pero se me hace muy importante. ¿Por qué? Tú en este momento vienes a relatarnos qué fue o cuál fue tu problema, pero hay personas que lo tienen. Tú afortunadamente tuviste la ayuda de tus padres y fuiste con el psicólogo, pero hay personas que no tienen la solvencia económica para hacerlo, claro. Y otra es que muchos tienen este tabú todavía aquí en México de ir al psicólogo es porque estoy loco. ¿Tú qué puedes decirles al respecto a todos ellos? Yo siempre digo, en lugar donde me inviten, así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente, ¿no? Podemos ver a una persona que se quebró un pie y todos somos muy empáticos y si estamos sentados y la persona va entrando y no hay lugar donde sentarse, le ofrecemos la silla, le brindamos todas las atenciones a esa persona, ¿no? Pero cuando estamos enfermos de la mente, de nuestras emociones, la sociedad juzga, la sociedad critica, es un flojo, no le echa ganas, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Que así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente y como dice el buen Odín Dupeirón, ¿no? Terapia debería ser canasta básica y eliminar el estigma que existe de ir con los profesionales de la salud mental, ¿no? Así es. Tú vas a los 12 años, empiezas a acudir con un psicólogo. A lo que sé de este tema, tú tienes un problema con la psicóloga y dices, por no atenderme, dejo de tomar el medicamento que se me recetó. ¿Qué pasa en ese momento, Heriberto, cuando tú dejas de tomar todo este medicamento? Mira, a los 6 años dicen mis papás que empezó mi comportamiento que no era normal, ¿no? A los 6 años para la sociedad era un niño berrinchudo, ¿no? Que los papás lo tenían mal educado. Pero la gente no sabía qué era lo que pasaba en casa. Como te digo, son buenos para juzgar. Desde ahí, dado el entorno familiar que tenía, era un entorno muy sano, lleno de amor, padres presentes, ambos padres, ¿no? Tanto mamá como papá presentes en la educación de los hijos. Se empezaron a dar cuenta que pues, algo no estaba bien, porque el entorno en el que estaba era un entorno muy sano, lleno de amor. Ahí me llevan con una psicóloga. No quise cooperar,
Pasan los años, esos berrinches de un niño de 6 años, ahora te lo hace un adolescente que empezó a agarrar cuerpos, pues el daño fue ya muchísimo mayor, ¿no? De repente en mi casa veías todas las puertas destruidas, las televisiones rotas de cuando entraba en crisis. Mi casa era un infierno. Si mi hermano prendía la tele, yo lo quitaba, le decía la tele es mía, se iba para la computadora, mi hermano se sentaba en la computadora y la computadora es mía. Yo me sentía dueño de la casa, ¿no? Si Gisela, la muchacha que trabajó en la casa, estaba lavando, oye, estás gastando mucha agua. Mi mamá era una persona que tenía la casa impecable, llena de adornos, llena de arreglos, y por mucho tiempo no veías nada. Veías como la casa como si estuviera casi abandonada porque todo lo había destruido, ¿no? Entonces empezó a salir todo de control. Y mis papás empezaron a asesorar por muchas personas, ¿no? Pidiendo consejos, qué era lo que podían hacer, para entender qué era lo que estaba pasando conmigo. Y ahí les sugieren a mis papás que me lleven con una psiquiatra. Les dicen que a lo mejor podría ser algo químico, algo del cerebro, que me llevan con una psiquiatra para ver qué era lo que estaba pasando. Me llevan con una psiquiatra. Después de muchos estudios, ya hubo un diagnóstico que fue lo que te dije: trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal, que si le agregamos la adolescencia, que por la naturaleza es complicada, ¿no? de la adolescencia, pues fue un infierno, tanto para mí, porque era mucho sufrimiento interno. Por algo era así, ¿no? O sea, yo no era feliz con mi vida. A pesar de que aparentemente tenía todo, tenía los padres perfectos, tenía no había problemas económicos en la casa, un matrimonio ejemplar, el de mis papás. Yo no era feliz. Tenía mucho sufrimiento, pero era por este mismo trastorno, ¿no? Entonces ya les dan el diagnóstico a mis papás y les dicen la psiquiatra que les sugiere que me internen en un psiquiátrico. Como mis papás estaban asesorados por muchas personas y otros profesionales, otra persona le dice: si a Leri lo internas en un psiquiátrico, lo más seguro es que cuando salga va a salir con rencor. Y si así no lo pueden contener, imagínense cómo se va a poner las cosas. Y decidieron que la mejor medicina iba a ser el amor, ¿no? Empezaron a modificar la manera de educarme, la manera de relacionarse conmigo, la manera de castigarme, la manera de que los mensajes que me querían dar mis papás para que me llegaran, buscar la manera de cómo hacerle, ¿no? Porque a veces los padres queremos decirle a nuestros hijos las cosas y automáticamente hay un rechazo a la autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis papás empezaron a asesorar por otras personas para que los mensajes me llegaran. Te pongo un ejemplo. La primera vez que yo voy con la psiquiatra, me llevó mi coordinador. Un día me manda a llamar mi coordinador después de un pleito que tuve con un maestro y me dice: oye, te noto molesto, ¿qué es lo que pasa contigo? Le digo: no sé, así soy. Y me dice: oye, tengo una amiga que es una doctora muy, muy buena, ¿qué te parece? Si vamos, yo te acompaño y vemos qué nos dice, qué es lo que pasa contigo. En los testimonios me entero que todo estaba planeado. El coordinador ni la conocía. Entonces, todo fue una estrategia de mis papás de cómo hacer que el mensaje me llegara, cómo hacer que yo aceptara ir con la psiquiatra. Si mis papás me decían, obviamente les iba a decir que no. ¿No? Por ese rechazo a la autoridad, ¿no? A tu coordinador le dijiste que sí. A mi coordinador le dije que sí. Entonces, yo con mi coordinador tenía buena relación. Y, por ejemplo, yo pude haber sido corrido de esa escuela, pero dado que mis papás siempre fueron los papás presentes en todo lo que tenía que ver con los hijos, incluyendo la educación, la escuela y todo eso, mis papás siempre iban y platicaban y pedían apoyo en la escuela. No, siempre estaban en la mesa directiva. Mi mamá vendiendo en la tiendita de la escuela para estar al pendiente de lo que yo estuviera haciendo. ¿Era pública o era No, era privada. Y eso me ayudó mucho a que tuvieran un poquito más de paciencia, tolerancia, a lo mejor empatía de que algo no estaba bien conmigo y de que se dieran cuenta de que se estaba haciendo algo, no de que eran papás que no les interesaba lo que pasara con su hijo. De hecho, tengo bien presente en una ocasión que me encuentran drogándome ahí en la secundaria fue, y me encuentran a mí y a varios amigos. Todos mis amigos se fueron corridos, menos yo. Al paso de los años me encuentro a mi coordinador y le digo: oye, Cordy, ¿por qué corriste a todos y menos a mí? Lo que pasa que contigo ya sabía qué era lo que pasaba y tenía constante comunicación con tus papás, y los otros papás nunca venían a la escuela. Entonces era la única manera que yo podía hacer que vinieran a la escuela y informarles que
qué era lo que estaba pasando con sus hijos, porque a veces ni a las juntas venían, ¿no? Entonces, por eso me toleraron a mí el que me hayan cachado, ¿no? Y ahí es cuando ya sí me recetaron medicamentos, sí estuve medicado, pero casi no lo podía tomar, ¿no? Te mencionaba que caía muy temprana edad en adicciones. Entonces, con el consumo de droga y con el consumo de alcohol, pues no puedes mezclar el medicamento. Entonces, medio me lo daban cuando se daban cuenta que no había consumido nada o que no estaba tomando, ¿no? Pero pues me pasé casi 2, 3 años tomando casi todos los días. Luego pasó otra cosa. Con las pastillas atenté contra mi vida. Entonces, yo no podía tener acceso a las pastillas. Mis papás tenían que ver la manera de cómo dármelas. Entonces, como yo era muy flojo y me la pasaba en el estudio viendo la tele y pegaba el grito cuando quería agua, cuando quería algo, le pegaba el grito a Gise. Le gritaba, Gise, un vaso de agua. Ya subía a Gise y ahí tenía la instrucción de que me echara el medicamento en la bebida. Pero te digo, eso era mientras no hubiera tomado o consumido algo. Era muy difícil para ellos, ya que como bien lo mencionas, fueron años en los que casi todo el tiempo estabas bajo los influjos del alcohol o de las drogas. ¿Crees que esta política de tolerancia por parte de tu familia, de tus personas cercanas, inclusive de la escuela, cambió algo dentro de ti que inconscientemente o quizá conscientemente decías, me toleran todo, puedo hacer lo que yo quiera? Fíjate que no. Te comentaba hace ratito que como que la instrucción fue, Aleri, vamos, la mejor medicina va a ser el amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podía hacer lo que sea, ¿no? Destrozos en la casa, haberme peleado con mi hermano. Y en lugar de golpes, de castigos, de gritos, lo que había era una plática, un consejo, ¿no? Y, por ejemplo, yo iba a agredir físicamente a mi papá, a mi mamá, ¿no? Y tenían la instrucción de que por más enojados que estuvieran, todas las noches tenían que llegar a mi cuarto, darme un beso y decirme te quiero mucho, hijo. En otra ocasión, a mi papá empiezo a pelearme con él, también empiezo a pegar de gritos, de empujones. Mi papá se agarra el corazón y cae al suelo. Le pego el grito a mi mamá, mamá, tu marido se está muriendo, atiéndelo. Y me voy a tomar. Cuando regreso a la casa me doy cuenta que no estaban mis papás y le pregunto a Gisela, oye Gise, ¿y mis papás dónde están? Se lo llevaron al hospital a tu papá. Me voy al hospital y cuando estoy pasando fuera del hospital me encuentro una tía fumando y le pregunto por mi papá. Y me dice, está bien, pero bájate. Yo no me quería bajar, no lo quería ver. Me convence de que me baje. Entro a urgencias y me encuentro a mi papá tendido en una camilla con oxígeno, con suero. ¿Y qué crees que es lo primero que hizo cuando me vio? Sé lo que pasó. Te abrazó. Me abre los brazos. Cuando me abre los brazos, me quiebro. Bajo la guardia, me acerco a él, lo abrazo, me abraza y me dice, te quiero mucho, hijo. Entonces, ¿qué es lo normal que esperaríamos en esos casos? Un regaño, un rechazo por parte de papá, mamá, amigos, no sé. Es lo primero que esperas. Yo lo había mandado al hospital. Estoy seguro que a lo mejor ni me quería ver. Pero en los testimonios que me mandan para el libro, mi mamá me dice, a veces teníamos ganas de ahorcarte, a veces tenía ganas de matarte, pero se nos dio la instrucción que por más enojados que estuviéramos, teníamos que llegar diario a tu cuarto, darte un beso y decirte te quiero mucho, hijo. Porque eso iba a estar haciendo huella en ti. Entonces, cuando pasa eso, pues me doy cuenta que yo creo que tampoco me querían ver. No me querían ahorcar como me lo decía en los testimonios mi mamá, pero sabían que esas palabras y dejar el ego atrás de padre para rescatar a ese hijo, pues fue lo que empezó a hacer huella en mí, ¿no? Y llegó el momento que dije, ¿sabes qué? No es justo todo lo que estoy haciendo sufrir a los seres que me aman y que nada más lo único que hacen es brindarme amor, ¿no? Tuvieron que modificar la manera de castigarme para que las cosas no se salieran de control. Por ejemplo, en una ocasión que me estrellé contra un poste, el carro lo deshice. Mis papás me dijeron que era pérdida total. Yo traía, choqué un Cutlass, yo traía el carro de mi mamá, yo traía un bochito allá en Mochis y me quitan el bochito porque mi mamá tenía que dar todas las vueltas de la casa, ¿no? En los testimonios me entero
que el carro había estado listo, no sé, si me quedé 2 meses sin vehículo, al mes ya había estado listo el carro, pero lo dejaron guardado. ¿Por qué? Porque así me quitaban el carro. Y era una manera de castigarme sin que yo no me diera cuenta, porque si me daba cuenta, ¿qué iba a pasar? Podrías sufrir otro accidente. Y iba a haber conflicto, ¿no? Entonces empezaron a hacer todas esas estrategias. A mí me sorprende la manera en cómo mis papás supieron manejar la situación mía hasta con mis hermanos, porque mis hermanos eran para que me odiaran de todo lo que les hice. De hecho, justamente iba a preguntarte esto. Ahorita que me preguntas, ¿qué crees que hizo mi padre? Sé que te abrazó, porque yo haría lo mismo. Eres mi hijo y tolero todo, porque al final de cuentas eres mi hijo, pero aparte soy empático contigo porque sé que tú no lo haces con esa intención. Pero yo ya tengo cierta edad, cierta madurez en ese momento que comprendo las cosas. Pero lo difícil son los hijos, son tus hermanos en este caso, que son menores que tú y ellos todavía no asimilan qué está pasando con su hermano y no pueden llegar, o creo que no pueden lograr esa empatía que sentían tus padres por ti. Porque creo que a ti te pueden regañar de una forma y a ellos los regañaban de otra. ¿Qué pasaba con tus hermanos? De hecho, fue mucha comunicación de mis papás con mis hermanos, y a mis hermanos los hicieron entender que lo mío era un problema, ¿no? Que era una enfermedad, que se estaba trabajando en ella, que a lo mejor a mí me iban a tolerar cosas que a ellos no. ¿Para qué? Para que las cosas no se salieran de control, ¿no? Que a lo mejor a mí me iban a felicitar si sacaba un 6 en calificaciones, y a lo mejor a ellos les iban a llamar la atención si no salían bien en calificaciones, porque cada hijo es diferente. Y eso tenemos que entender también como padres, y debemos educar de diferente manera a nuestros hijos, ¿no? Sí, obviamente con los mismos valores y todo, pero no podemos exigirle, por ejemplo, a mi hermano que nomás le pegaba una leída, o a lo mejor con nada más ir a clase sacaba buenas calificaciones, a mi caso, que tenía déficit de atención y me costaba muchísimo la escuela, ¿no? Entonces, la manera en cómo hicieron mis papás para que entendieran que lo mío era un problema y que mis hermanos no me agarraran rencor, no me agarraran odio, fue sorprendente esa labor que hicieron, ¿no? Pero fíjate, en los testimonios que me manda mi hermano Daniel, hay una anécdota. ¿Daniel es el mediano? Daniel es el del medio. Al chico no le tocó tanto porque yo siempre he sido muy niñero, ¿no? Entonces, el problema con Daniel empezó cuando él empieza la adolescencia también y se empieza a rebelar, ¿no? O sea, se empezó a salir de control, y yo siento que ahí fue cuando se empezó a incrementar mi problemática con Daniel. Pero Daniel vivió un infierno en la casa. O sea, yo entraba alcoholizado y lo agarraba a golpes dormido. Recuerdo que en una ocasión entré al cuarto de él, lo empecé a agarrar a golpes, llega mi papá a ayudar y lo agarro y le pego un empujón y sale volando contra el closet, ¿no? Entonces, mi hermano tuvo mucho sufrimiento. En una ocasión, después de un intento suicida mío, yo no quería ver a mis papás. Y mis papás me mandaron a unos tíos a que me cuidaran. Y mi tío me dice, oye, Eri, pues si quieres yo me quedo a dormir contigo. Pues, si no quieres ver a tus papás, pues no los veas. Yo me quedo contigo. Ah, está bien. Y ahí me dice, oye, Eri, pues si traes tanto coraje con tus papás, ¿por qué no te vas un tiempo a vivir con nosotros? Y yo, pues de rebelde, dije, sí, claro, para que sufran mis papás, ¿no? Entonces me fui a vivir con ellos. En los testimonios que pido, me entero que todo estuvo planeado, ¿no? Ya mi mamá, mi papá y la psiquiatra habían hablado con mis tíos para pedirles ese favor. Y en el testimonio que manda mi tía, me dice, Eri, al principio yo no quería, porque venía de un intento suicida y yo tenía hijas muy chicas, donde atentaras contra tu vida en mi casa, pues iba a ser un trauma para ellas, ¿no? Entonces, yo les platiqué esto a la psiquiatra de mi inquietud y mis miedos, y lo que me dijo la psiquiatra que era muy poco probable que atentara contra mi vida fuera de mi zona de confort. Entonces accedieron a llevarme. Me fui allá, según yo, de rebelde, pero todos los días iban mis papás, me visitaban, me llevaban que galletas, que las cosas que me gustaban. El caso es que cuando regreso a la casa, en los testimonios que me manda mi hermano Daniel, me dice, yo no estaba dispuesto
a vivir el mismo infierno. Y optó mi hermano Daniel por irse de la casa. Entonces imagínate lo difícil para mis papás el querer ayudar a un hijo que tiene un problema y por culpa de este hijo que tiene un problema, el otro le está afectando y se está retirando. Se está yendo, ¿no? Y te digo, fueron con Daniel muchos momentos muy difíciles de él por mi culpa, que en una ocasión, por ejemplo, tengo presente, no recuerdo exactamente por qué discutimos. El caso es que lo empiezo a corretear para agarrarlo a golpes y sale corriendo al cuarto de mis papás. Le dije, Daniel, ábreme el cuarto o voy a romper la puerta. No me contestaba, no me abría, rompo la puerta. Entro al cuarto, lo busco, abro los closets y no estaba. Estaba la otra puerta del baño y dije, pues está en el baño. Daniel, ábreme o voy a romper la puerta. No me hacía caso, rompo la otra puerta, lo busco en el baño y no. Nomás quedaba el vestidor. Dije, a ver, ya no tiene para dónde. Daniel, ábreme, voy a romper la última puerta. No recibo ninguna respuesta, la rompo y no estaba ahí. Entonces de repente me salgo del vestidor y en el baño una ventanita como del tamaño del cuadro que tiene ahí abierta. Y dije, se salió por ahí. Y eso daba directo estamos en un segundo piso, estaba directo abajo, ¿no? Entonces me asomo y lo primero que hago es volteo para abajo. Y no estaba. Ya volteo para arriba y yo digo que para alcanzar la azotea era como 1 metro de distancia. Entonces imagínate el pavor, el terror que pudo haber tenido para decir, prefiero salirme por aquí, correr el riesgo de que me pase algo, a que Larry me haga algo, ¿no? Entonces sí, te digo, fue admirable la labor que hicieron mis papás para que entendieran mi hermano que lo mío era un problema, ¿no? Y en ese momento, ¿qué hiciste? Cuando te das cuenta que tu hermano salió ahí, ¿no hubo como que un bajón de qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Es que fíjate, el trastorno límite es un trastorno que te afecta a las emociones, ¿no? De repente puedes estar eufórico, viene la caída, depresión, ansiedad, euforia, depresión, ansiedad y fluctúa en el mismo día, ¿no? Entonces, en los momentos de crisis, la psiquiatra le explicó a mis papás que mi cerebro era como un cúmulo de cables, que de repente esos cables chocaban y venía el cortocircuito. Y cuando venía el cortocircuito, te das cuenta que me desconectaba y era cuando hacía daño, ¿no? Pero a pesar de todo el daño que hacía cuando pasaba la crisis, venía el remordimiento de conciencia. ¿Y pedías disculpas? Venía el sentirme mal. Sí, pedía disculpas, claro. Me dolía mucho el daño que había hecho. Entonces, por eso somos muy, muy susceptibles a caer en cualquier tipo de adicción la gente que tenemos este tipo de trastorno, ¿no? Sexo, drogas, alcohol, ludopatía, conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque en esos momentos sentimos pequeños placeres, ¿no? Nos anestesiamos. Pero ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, después de una crisis, los vacíos emocionales, el autoestima cada vez más baja y ya sabes la solución. ¿Sabes qué? Mejor vuelvo a tomar para no estarme sintiendo así. Porque se sufre mucho. Se sufre mucho con esos vacíos emocionales, con el sentirse la oveja negra de la familia, ¿no? Porque yo veía mi entorno y decía, oye, mis hermanos buenas calificaciones, no dan lata, unos excelentes padres y yo era el que la regaba. ¿No? Entonces, eres consciente de todo lo que estaba pasando. Sí, y por ejemplo, mucha gente que sí me conoce de allá, que me conocía bien, siempre me decía, Keri, eres el más noble de la familia. Cuando no estaba en crisis, porque estando en crisis era el mismísimo demonio. Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión yo tenía una pareja y al lado de su casa vivía una familia que tenían a un sobrino viviendo con ellos que había perdido a sus papás. Pero los tíos lo maltrataban mucho, se la pasaban pegándole. El niño ya tenía ciertos traumas, era muy, muy tartamudo, muy, muy inseguro. Y me acuerdo que yo le decía a mi pareja, oye, les voy a romper la cara a estos si siguen lastimando a este niño, ¿no? El caso es que siguieron lastimándolo y dije, no, ya no lo voy a permitir. Y lo agarro y me lo llevo a la casa.
el niño ha de haber tenido, yo haber tenido unos 15, 16 años y el niño ha de haber tenido unos 11, 12 años. O sea, imagínate en el riesgo que estaba poniendo a mis papás de sacar a un niño de una casa y llevármelo con ellos a mi casa, ¿no? Y lo tuve ahí como 2 meses. En esos 2 meses estuve muy, muy tranquilo. Mis papás le daban de comer, le empezaron a dar ropa y todo. El niño se la pasó muy a gusto. Lo llevamos al DIF para que pues, lo quitaran de con sus tíos, ¿no? Y sí, ya el DIF se hizo cargo y lo mandó con otro familiar. Entonces, no era una persona mala. Simplemente estaba enfermo de mi mente y de mis emociones. Que esto lo tiene que entender la gente. Porque yo sé que de todo hay. Y va a haber personas que no, que un berrinche, no, que... No, en realidad es un problema de la mente. Y somos jóvenes, somos una sociedad joven todavía en este tema de la mente. Creo que te puedo poner un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, del 1917, se empezó a tratar el trastorno por estrés postraumático. Estamos jóvenes en este tema como sociedad. En Estados Unidos ya van más adelantados. Al menos aquí en México, todavía no digo que todos, pero todavía hay muchas instituciones que no saben cómo tratar este trastorno. Hablando del trastorno por estrés postraumático, te pongo un ejemplo en el ejército mexicano, aquí en México, tienen un enfrentamiento militares, marinos, y al menos en Secretaría de la Defensa Nacional les dan 3 días de franquicia para que se relajen por el trastorno por estrés postraumático. No, esto no es de 3 días. Hay personas que duran meses, años o inclusive nunca se pueden curar este problema. Estamos hablando que en el tema de la mente, en el tema del cerebro, no estamos muy avanzados como tal. Y Heriberto no lo hacía con la intención de dañar a sus familiares. Era como tú dices, cables que se desconectaban y se volvían a conectar y terminabas afectando a tu familia. Sí, y cada vez con más sufrimiento, cada vez con más vacíos emocionales, cada vez sintiéndome más la oveja negra, ¿no? Entonces llegó el momento en el que después en una ocasión que me encontraba alcoholizado, me encontraba drogado y había tenido un problema amoroso. Por los problemas amorosos, por el trastorno, los potencializamos. Y una de las características del trastorno es esfuerzos frenéticos por no ser abandonado, ya sea real o imaginariamente, ¿no? Entonces, un problema amoroso, pues me pegaba muchísimo. Y yo ya cansado de hacer daño a la gente que nomás me brindaba amor, dije, si me voy a la casa o atento contra mi vida o arremeto contra mis seres queridos, que lo único que hacen es darme amor, ¿no? Entonces me voy y busco a mi psiquiatra, la voy a buscar a su casa, me toco la puerta, sale su mamá, el caso es que la mamá le va y le avisa y sale otra vez y me dice, ¿sabes qué? Dice la doctora que no te puede recibir ahorita, que la busques en el consultorio más tarde. Yo, haber tenido unos 17 años en mi madurez de ese momento, dije, ¿sabes qué? Por primera vez en la vida que pido ayuda por voluntad propia y no me la brindas, ¿sabes qué? Vete muy lejos, ¿no? De ahora en adelante yo solo. Suspendí toda ayuda psicológica, toda ayuda psiquiátrica y me fui a la casa, le dije a mi papá, me largo de Mochis. Yo siempre había dicho que no me iba a ir fuera de Mochis, ¿no? En Mochis era mi zona de confort. En Mochis me sentía Heriberto Villicaña, me sentía reconocido de mala manera, pero reconocido, ¿no? Sí, toda buena o mala, pero es sí, publicidad. Entonces, también por mi ansiedad, ahora entiendo que eso me generaba miedos a salir fuera. Por ejemplo, yo en pensar que iba a tener que trabajar me daba un pavor. Yo cuando viajaba en camión y me tenía que sentar al lado de los baños porque me daba miedo, si me tocaba enfrente, tener que recorrer a toda la gente para llegar al baño. Si el camión hacía una escala y se bajaba la gente a comprar algo en una tiendita, yo no me bajaba porque me daba miedo que me dejara el camión. O sea, puros miedos irracionales. Oye, vas a decir al camión, oye, está al pendiente de que me suban, ¿no? Pero así era, yo no me iba a dormir con mis primos porque me da miedo. Entonces, el pensar irme a estudiar fuera era un pavor impresionante, ¿no? Y mi papá, fíjate, para que veas la clase de padre que tengo, mi papá empezó a pagar carreras para sus hijos, alcanzó a pagar 2 en el TEC de Monterrey antes de que él se casara, ¿no? Entonces, mi carrera estaba pagada en el TEC de Monterrey. Y yo le dije a mi papá, bueno, mi papá nos dijo siempre,
yo pagué en el TEC de Monterrey, pero ustedes van a estudiar donde ustedes quieran. Si quieren estudiar a otra universidad, vendo el título que acredita que está pagada una carrera y con eso pago donde ustedes quieran. Entonces, yo ya me habían hablado mucho de la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara, ¿no? Ya me habían dicho pues, que era una universidad exigente, que era una universidad conservadora, que era una universidad muy complicada. Muy conservadora, de hecho, y ¿verdad? tenía varios amigos que estaban ahí, ¿no? Y cuando les empecé a pedir opiniones de a qué escuela irme, me dijeron, ¿sabes qué? Unos que están en la UP no te la recomiendo. Y todo el mundo me decía, no tienes hábitos de estudio, déficit de atención, tu trastorno no los vas a aguantar, no te van a aguantar. Pero fíjate que nunca me ha gustado que me digan que no. Y yo siempre dije, ¿creen que no voy a poder con la Universidad Panamericana? Pues me voy a la Universidad Panamericana. Aparte yo sabía que era la universidad que más esfuerzo me iba a requerir, que más trabajo personal me iba a requerir, ¿no? Entonces me fui a la Universidad Panamericana y me gradué de ahí contra todo pronóstico. Tardé un año más que a lo mejor otras personas, pero muchos se quedaron en el camino y no lograron. Y a lo mejor con más inteligencia, a lo mejor con menos trabajo, porque a lo mejor no tenían el déficit de No, y sin de el atención. problema psicológico que tú tenías. Pero fíjate, el último año que estoy en Mochis, que fue el último, cuando me hice eso, la psiquiatra, todavía me quedaba un año en Mochis. Empecé a hacer ejercicio para alejarme de las adicciones y era una manera, siempre se me inculcó el deporte desde muy chico. Entonces, el deporte me ayudó a alejarme de las adicciones, ¿no? De cierta manera canalizaba un poquito ahí la ansiedad. Pero por el trastorno somos muy, muy obsesivos, ¿no? En todos estos años de malos hábitos que llevaba, había subido mucho de peso, pero uno no se da cuenta. Como diario se ve en el espejo. La gente sí me lo decía, oye, ya estás pasadito de peso, ponte a hacer algo. Pero yo no me sentía. Entro al gimnasio y de repente empiezas a ver a la gente que sí está atlética y de repente espejos por todos lados donde te ves la cruda realidad, ¿no? Dije, ¿qué me pasó? ¿En qué momento? ¿No? Y me obsesioné con la bajada de peso. Entonces, ahí empiezo a hacer 1 hora de gimnasia olímpica, 1 hora de cardio, pesas y abdomen. O sea, decía de 3 a 4 horas al día de ejercicio. Ahí empecé a bajarle a la comida. Después empecé a provocarme el vómito. Entonces caí en anorexia y bulimia. Entonces, imagínate, la abstinencia De las drogas, de dejar las drogas, el alcohol, los malos hábitos alimenticios, no dormía. No dormía. Mi cuarto, aparte, me empezó a agarrar mucho miedo salir a la calle, ¿no? Porque te digo, como no dormía, yo ponía papel aluminio en las ventanas para que no me entrara nada de luz. Y fue un año en el que casi no dormí nada. O sea, yo me conformaba con cerrar los ojos y pestañaba. Y así me la pasaba toda la noche, medio pestañaba, ¿no? Entonces, fue un año muy difícil. Entonces, imagínate, la abstinencia, los malos hábitos alimenticios y el no dormir. Y el ejercicio. Y el ejercicio, ¿cómo estaba mi sistema nervioso central? No, estaba deshecho. Yo ya de repente ya en mi cuarto sentía presencias. Veía sombras, sentía que alguien se me sentaba en la cama, salía a la calle y si alguien cruzaba la mirada conmigo, sentía que me iba a hacer daño. Entonces dejé de salir casi a la calle por los miedos que me empezó a generar. Fue el peor año de mi vida, un año de mucho sufrimiento. Pero fue el año en el que siempre digo que fue cuando aprendí a amarme. Cuando aprendí a dejar de justificarme en la enfermedad y hacerme responsable de mi trastorno. En ese momento. En ese momento. A mí me queda una duda que me vuelvo un poco más atrás. Cuando tú vivías con tus tíos, ¿también tuviste estos momentos de agresividad con tus tíos y con tus primas? ¿O No, ahí eras más tranquilo? Fíjate que estando ahí, era otro. Hasta el medicamento me tomaba. ¿Por qué? Porque la chamaquilla de mi prima, que haber tenido unos 6 años, fue la que solita asumió la responsabilidad de corretearme hasta que no me tomara las pastillas, ¿no? Ya lo veías como un juego. Pues se me hacía como que muy tierno y como estaba relajado, como estaba desestresado. A lo mejor, si a lo mejor hubiera sido
no sé, fueron 2, 3 meses. A lo mejor si hubiera sido un año o más, ya a lo mejor los roces y todo eso a lo mejor hubiera hecho que entrara en crisis y pasara lo mismo. Pero como no fue mucho el tiempo que viví con ellos, todo era armonía. De hecho, ahí fue cuando empecé a subir de peso, porque me trataban súper bien. Me servían un plato, mi tía siempre fue muy vasta para el alimento. Para servir. Y me servía un plato que quedaba perfectamente bien con lo que me había servido. Y, mi niño, ¿quieres más? No, tía, gracias, quedé bien. ¿Seguro? Sí, seguro, tía. Que no te dé pena. Es más, poquito más. Y terminaba ese plato y otro poquito. No, tía, de verdad, ya quedé bien. Ándale, otro poquito más. Y me servía a veces hasta un tercer plato. Entonces yo era una persona flaca, supuestamente sin tendencia a engordar. Y ahí subí como 15 kilos en 2, 3 meses, ¿no? Que estuve ahí. De hecho, fue bien curioso porque de repente me veo unas rayas rojas aquí en los glúteos, ¿no? Y le digo a mi papá, ve lo que tengo. Y me dice, ay, ¿qué es eso? Vamos al doctor. Me llevan con el doctor y en cuanto le enseño al doctor, dice, esas son estrías por la subida y bajada de peso, ¿no? Entonces sí, subí mucho de peso ahí, ¿no? Y ya luego, ya se volvió un problema porque por la ansiedad ya es muy fácil que suba de peso. Porque cuando estás ansiedad te da por comer, ¿no? Y con el tema del amor, porque hace un momento hablaste que de tu novia. Y también me imagino que los problemas pueden ser desde pues problemas emocionales con tu novia, que algo no te gusta, que es muy común el celo. Creo que era sumamente celoso y posesivo. Exageradamente, ¿no? O sea, nadie podía voltear a ver a mi pareja porque terminaba agarrándome a golpes con la persona. Mi pareja no podía voltear a ver a nadie porque me ponía como loco, ¿no? Pero fíjate, yo era una persona que siempre fui muy noviero, ¿no? Yo tenía una novia y no terminaba esa novia hasta que ya tenía la que seguía. Pero ahora entiendo también que era desde mis vacíos y por este miedo a estar solo, ¿no? Pero tú les decías desde un principio, oye, ¿sabes que yo tengo este trastorno para que sepas o te quedabas callado? No, me quedaba... Es que fíjate, cuando a mí me llevan con la psiquiatra, a mí nunca me interesó saber qué era lo que tenía. Yo sabía que algo no estaba bien, ¿no? Pero nunca supe que tenía un trastorno y que no supe nada de eso. Eso lo supe el nombre hasta que empecé a investigar lo de los testimonios para el libro. Anteriormente sabía que no estaba bien nada más, pero no sabía qué era lo que tenía. Pero se los decías a ellas, oye, no estoy bien. No. ¿O te quedas callado? No, me quedaba callado. O sea, nunca me pasó por la cabeza el comentarlo. Porque te digo, con mis mujeres era... Sí, de repente había momentos difíciles, pero siempre era muy delicado. De hecho, eso me ayudaba mucho a no estar en la calle y no estar haciendo desajustes, ¿no? Sí, dirían por ahí, mantén tu mente ocupada y no estás pensando en tonterías, no estás haciendo cosas... Pero fíjate lo curioso, ¿no? Ahora que volteo para atrás y que empecé a estudiarme de cómo era, me di cuenta que la mayoría de mis parejas no tenían papá o era de papás divorciados, ¿no? Y ahora entiendo que era porque a mí no me gustaba la autoridad. Entonces ese patrón lo empecé a seguir con mis parejas. ¿Y tú no te habías dado cuenta hsta cuando te empiezas a investigar sí, que llevabas un patrón o si eras consciente en ese momento? No. Ya cuando empecé a trabajar en mí, en mi autoconocimiento, me empecé a dar cuenta de esas cosas. Fíjate, y en ese momento tú tenías o optaste por este patrón inconscientemente, decir, voy a tener puras novias con una familia disfuncional en ese momento porque no quiero seguir una regla. Entonces, inconscientemente lo estabas haciendo. No, y también porque sabía, de cierta manera, que sí tenía un problema, ¿no? Y como mi primera pareja que tuve, que la tuve como a los 12 años, los papás no la dejaban andar conmigo.
Y con justa razón. La primera vez que llegaron ellos a vivir al barrio me vieron amenazando a una persona con un cuchillo. Con justa razón no querían que anduviera conmigo. Entonces nos hicieron la vida imposible, ¿no? Y en ese momento pues yo la amaba y que me hicieran la vida imposible. Le agarré mucho coraje a mi suegra de ese entonces. De ese entonces, que la entiendo perfectamente bien ahorita, ¿no? Y de hecho no estamos de amistades en redes sociales, ¿no? Pero en aquel momento, pues el Heriberto de aquella época no era conveniente para su hija. Y yo siento que desde ahí, inconscientemente, empecé a buscarme parejas que no tuvieran que vivieran con la mamá nada más o que... Fue cuando no adoptaste este patrón de conducta de una familia disfuncional. Pero fíjate, a ellas nunca les dije nada porque no me pasó por la cabeza. Pero con mi pareja actual, cuando la conocí, le dije, mira, este soy yo. Tenía todos los testimonios ya para el libro. Este fui yo. Y le pasé todos los testimonios y le di ciertos tips de cómo manejarme, ¿no? Para que no salieran las cosas de control. Y te digo, en aquel tiempo era sumamente celoso y posesivo. Y tuve que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque el que sufría era yo. El que sufría al ser celoso era yo. Y en lugar de solucionar las cosas, las empeoraba y el perjudicado era yo, ¿no? Entonces empecé a trabajarlo y decir, a ver, ser un poquito más de empático me ayudó mucho eso. Y, a ver, ¿tú puedes tener amigas? Sí, ¿verdad? ¿Por qué ella no puede tener amigos? Y lo empecé a trabajar y ahorita tengo una hija y me preguntan, oye, ¿y eres celoso con ta chiquita? No, pero hay papás que desde que está chiquita, sí. Nomás de pensar, se ponen como locos y me dicen, ¿y tú eres celoso con tu hija? Y le digo, no, yo lo trabajé porque no quiero que mi hija sea infeliz por culpa de un papá celoso. ¿Y de qué forma lo trabajaste tú? Lo trabajé de una manera muy, muy dura, que a lo mejor no era... Pudo haber sido de una manera más fácil. Yo me imaginaba a mi pareja con otra persona. Que los cachaba y lo empezaba a trabajar en la mente cómo iba a reaccionar, ¿no? Y con inteligencia emocional. A ver, si me pone el cuerno, pues que me lo ponga. Si no veo, no voy a sufrir, ¿no? Si me entero, pues es una mujer que no la quiero en mi vida. Entonces, empezaste a trabajar de esa forma. ¿Para qué voy a estar sufriendo, pensando en y qué estar haciendo? Porque antes era de, si salía a algún lado, era todo el tiempo marcándole. Era enfermizo mis relaciones de antes en ese aspecto. Y aquí dije, no, a ver, tiene todo el derecho de salir, tiene todo el derecho de... Mi mujer, por ejemplo, ahorita se va con sus amigos y amigas de antro. A mí no me gustan los antros. Yo me di cuenta que cada vez que, cuando vine aquí, recién me vine a Guadalajara, que cada vez que iba a un antro, terminaba agarrándome a golpes y terminaban sacándome. Entonces entendí que la música me estresaba, la música a todo volumen. Que tanta gente también me estresaba. El tener que salir el no escuchar las pláticas me estresaba. Y el estrés es un detonante. Un detonante. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues los antros no son para ti, Heriberto. ¿Qué andas haciendo ahí? Y dejé de ir a los antros. Pero el que no me guste a mí no quiere decir que si mi mujer quiere ir a salir con sus amigos a un antro, no lo pueda hacer, ¿no? Me imagino lo difícil que fue para ti, porque hay personas que sin este tipo de trastorno se les dificulta dejar esa parte del celo. Ahora contigo, con tu trastorno, pues no es una muy buena combinación. Hoy en día tú lo hablas que lo trabajaste, pero anteriormente en tus relaciones de noviazgo, cuando tenías 17 años, que fue como que un momento muy fuerte, ¿llegó a haber violencia hacia tus novias? Que tú dijeras, se me salió, le di una cachetada, un golpe. Sí llegó a haber en algunas ocasiones violencia, ¿no? Pero, como te digo, mal hecho, está mal hecho. Claro. ¿No? Pero ya después venía, cuando bajaba la crisis, y era sentirme súper mal y pedir disculpas. Y fíjate, ya después, todos los familiares después de la primera, me querían mucho.
Me querían mucho. Y, por ejemplo, ahorita con mi mujer de ahorita, ella se sabe mi contraseña, yo me sé su contraseña, no porque no las exijamos, ¿no? Sino porque de repente es de, oye, ¿me prestas tu teléfono para hacer una llamada? Porque el mío no trae saldo. Sí, O el mío igual. no trae batería. Y me lo pasa y la contraseña. No, ay, tío, me la da, ¿no? Yo pudiera ser muy fácil para mí el agarrar el teléfono y empezar a buscar. A ver qué está pasando, ¿no? A ver si hay algo. Pero a lo mejor voy a malinterpretar comentarios. ¿Y qué va a pasar? El que va a sufrir soy yo. Y si de repente me estoy contando historias en la mente, mi cerebro no va a decir, esto es mentira. No, lo voy a sentir como si fuera real. ¿Y cómo me voy a comportar? ¿No? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estoy sufriendo? Imagínate, con empatía, ¿no? Me pongo en los zapatos de mi mujer. Si yo le checara el teléfono y veo algo que para mí está mal y no hay nada y le empiezo a reclamar, ¿cómo se va a sentir de que le esté diciendo cosas o interpretando cosas que no son ciertas, que esté desconfiando de ella, ¿no? Entonces, no, ahí están los teléfonos y no lo checo. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría también que me estuvieran checando mi teléfono, no porque tenga algo que ocultar. Mi mujer tiene la contraseña. Si ella lo quiere checar, pues ella queda, ¿no? En ella queda, ¿no? A mí se me hace muy importante esto que estás haciendo, esta labor que estás realizando en la actualidad, Heriberto. No es fácil, lo digo para las personas que nos están escuchando en este momento, no es fácil dar la cara y venir a contar su historia. ¿Por qué? Porque hay personas que realmente no lo ven de la forma en la que tú lo estás haciendo. Tú tienes un trastorno y quieres ayudar a que las demás personas que quizá tienen un familiar o inclusive ellos mismos están padeciendo de este trastorno puedan encontrar ese momento, esa lucidez en su vida, decir, si él pudo, también yo puedo hacerlo. Claro. Y no es fácil salir y dar la cara en público y decir, yo cometí estos problemas. Y desde ahí se inicia todo, desde que aceptas que estabas cometiendo un error, Heriberto. Felicidades. Te lo agradezco, ¿no? Pero fíjate que te diría, no, es que sí, no fue muy difícil para mí. La realidad es que no fue tan difícil. Te voy a decir el por qué. Ya había pedido perdón a la gente que lastimé. Y me perdonaron. Y ya me había perdonado. Entonces, el Heriberto de antes no es este Heriberto que está ahorita sentado contigo. ¿No? Que gracias al Heriberto de antes soy quien soy ahorita y aprendí a ver mi trastorno como algo positivo. Ahorita mi trastorno para mí es mi mejor amigo, mi mejor aliado. Gracias a que tuve ese trastorno y logré salir adelante, ahorita puedo entender y puedo apoyar a las personas. El trastorno ahorita trabaja para mí. ¿No? Soy humano, sí, soy humano y llego a cometer errores. Claro. Por ejemplo, en una ocasión tenía un restaurant bar, ¿no? Que lo cerré a raíz de que publico mi libro y me empieza a contactar mucha gente pidiéndome apoyo. Una de estas personas que me contactó me dice, pienso suicidarme mañana, lo tengo todo preparado, necesitaba contarse a alguien con el que no estuviera involucrado en conexión. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? Me dice, ya estoy cansado de aparentar, de iniciar nuevos días, de sentirme perdido, de despersonalizarme. Cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando esa luz. Todo fue vía Messenger, ¿no? Le empiezo a mandar mensajes, no me contesta y como a los días recibo un mensaje, ¿no? Y me dio mucho gusto haber recibido el mensaje y le digo, qué gusto saber de ti. Pero como tengo déficit de atención, leí lo que me habían puesto, pero no de manera consciente, pues no lo leí sin leerlo, básicamente, ¿no? Entonces le pongo, qué gusto saber de ti, y me vuelven a contestar y me dice, soy la hermana de Eric, mi hermano falleció la madrugada del lunes. O sea, después de hablar conmigo, se suicida, ¿no? Ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Para algo pasan las cosas. ¿Por qué me contactó a mí para decirme que se quería suicidar? Era una cuenta privada donde no tenía acceso a ninguno de sus contactos como para avisar. Y sus últimas palabras fue, cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando esa luz. Como diciendo, mi decisión está tomada, tú no te preocupes, pero sigue haciendo lo que estás haciendo. Al día siguiente me levanto y le digo a mi mujer, oye, amor, el
restaurante se cierra. ¿Por qué? Le digo, por lo de la persona que se suicidó, para mí es una señal. Me están invitando a conferencias, me están invitando a programas de radio, televisión para hablar de estos temas y se me complica por el restaurant bar, ¿no? Entonces decidí cerrarlo para enfocarme de lleno a esto. Pero a lo que iba en ese restaurante en una ocasión, todo se me juntó. Me faltaron empleados, me llegó gente como nunca y todos se pusieron de acuerdo para llegarme en el mismo momento, ¿no? Entonces me agarró un montón de estrés que terminé aventando las cosas en la cocina. No estaba tomando en ese tiempo, me acuerdo, y les dije, ¿saben qué? Pásenme una cerveza. Me tomé una cerveza, me tomé dos cervezas y dije, ahora sí, que esperen, ¿no? Al día siguiente, en cuanto me levanto, me fui a buscar una psiquiatra y ¿cómo se dice? A que me atendiera. Yo tenía desde que me salí de Mochis que no iba ni a psicólogo ni a psiquiatra. Te estoy hablando que me salí de Mochis en el 99 y eso ha de haber sido en el... ¿Qué será? 2015, una cosa así, ¿no? Me levanto y digo, la gente no tiene por qué estarme aguantando. El trastorno es mío y lo que haga es mi responsabilidad. Y la gente no tiene por qué estarlo aguantando. Y por eso me fui con la psiquiatra. Me medicó 3 meses. Pasó los eventos que me tenían estresado. Porque aparte del restaurante traía otros problemas de una sociedad que no se me dio. Y pasaron los 3 meses y dije, ahora sí, yo ya sé vivir sin medicamentos. Ahora sí vuelvo otra vez sin medicamentos. ¿Y tu familia cómo lo ha vivido? ¿Tus hijos, tu esposa? ¿Cómo viven este Heriberto que tiene el trastorno? ¿Lo sabes ya lidiar? Uh-huh. Pero como tú lo acabas de mencionar hace un momento, tienes esos instantes en los que puedes cometer un error. ¿Cómo lo viven ellos? Fíjate que y le puedes preguntar a mi mujer. De hecho, un día la quiero entrevistar en mi podcast, ¿no? Que tiene un podcast. Sí. Y también a mis papás estoy convenciéndolos. Si le preguntas a mi mujer cómo soy ahorita, y te va a decir, cuando yo lo conocí, ya era otro, ¿no? Y ahorita no es nada que ver al Heriberto que conocí. Ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque yo diario trato de trabajar en mí. Y no puedo bajar la guardia porque en el momento que baje la guardia me entran los golpes. Entonces esto es de día a día, día a día. Al principio sí, la relación con mi pareja fue difícil porque ella viene de una familia que sus papás fallecieron, sus abuelos la adoptaron, la criaron, ¿no? Entonces, cuando la conozco, yo te dije que le pasé todos los testimonios de lo que había vivido, ¿no? Y a los 3 días, yo la conozco, a los 3 días, yo sabía que tenía un niño. Le digo, ¿sabes qué? Pues tráete al niño y convivimos con él. Conviví todo el día con el niño. Cuando se quieren despedir de mí, me quiere quitar al niño y el niño se agarra de mí. Tenía 1 año pasaditos. Se quiere agarrar de mí y se suelta llorando. Yo le dije, ¿sabes qué? Este niño ya tiene papá. Ya no me sales de la casa. Y como no tenía papás y ya vivía sola, pues dije, no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, desde ese momento yo me hice responsable del niño, pero obviamente a los 3 días de conocernos, no nos conocíamos, ¿no? Entonces, al principio sí fue complicado porque yo le decía, a ver, mira, si yo estoy enojado, déjame enojado. No me digas nada. Al ratito se me va a pasar y si yo la regué, yo tengo la humildad de aceptarlo y voy a ir a pedirte disculpas, ¿no? Y al principio era de, no me voy a dejar, no soy una mujer sumisa. Entonces al principio sí había muchos roces que yo siempre he seguido trabajando en mí y luego ella empezó también a tomar talleres de inteligencia emocional y todo eso y empezó a trabajar en ella. Entonces, al momento que empieza a hacer cambios ella, se ven reflejados también en la relación, ¿no? Claro. Entonces, cada uno trabaja lo que nos corresponde. Y como yo le digo, tú no me haces feliz. Yo soy feliz y te comparto mi felicidad. Y tú debes de ser feliz y me compartes de tu felicidad. Porque si tú estás esperando que yo te haga feliz,
En el momento que no esté, ¿qué va a pasar? O si yo estoy esperando que tú me hagas feliz, la felicidad no está en el exterior. La felicidad está en el interior. Si tú estás esperando que la otra persona te haga feliz, a lo mejor es codependencia. Y hoy en día, tu hijo, ¿cómo lidia con ese tema de mi papá tiene este trastorno? Porque volvemos a lo mismo de tus padres. En este momento tu esposa ya tiene esa madurez de decir, bueno, por mi propia cuenta yo voy y tomo un taller, pero tu hijo, ¿cómo lo ha lidiado? Fíjate, es que realmente no hay problemas, ¿no? Digo, sí hay discusiones como en todas las parejas, pero que pase una crisis como antes, ya no, porque no me lo permito, estoy anteponiéndome, ¿no? Ya aprendí a conocerme y aprendí a decir, ¿sabes qué? Me estoy enojando, media vuelta y vámonos, ¿no? Lo que sí con mi hijo, cuando estaba chiquito, me acuerdo que era de que si de repente se caía, mi manera de reaccionar era agresiva, no hacia él, sino yo al ver el evento, yo, chingada madre, empezaba, ¿no? Y se cayó el niño, o sea, como que me costaba mucho controlar mi emoción, pero al niño le afectaba. No le hacía nada al niño, pero era como una impotencia de no haberlo ¿Podido ayudar? O poder a evitar el riesgo, ¿no? Evitado, ¿no? Entonces, la manera en que yo canalizaba esa emoción a mi hijo le empezó a afectar, ¿no? Hasta el grado de que en una ocasión se orinó. Yo a mi hijo nunca le he pegado. Nunca le he pegado. Creo que los niños entienden todo si te pones a su nivel y se lo explicas con las palabras correctas, ¿no? Pero yo dije, a ver, esto que está pasando está mal. Yo quiero que mi hijo tenga la confianza de que con cualquier cosa se acerque a mí, no que me tenga miedo. Y lo empecé a trabajar. Y lo modifiqué. Y ahorita que ya luego tuve a la niña, pues ya nada que ver, ya no volvió a pasar eso, ¿no? Sí, pues ya estabas más trabajado por este lado. Claro, pero es autoconocerte y empezar a modificar las cosas que están mal. Pero para poderlas modificar, tienes que aceptar que estás mal. Tienes que aceptar que hay un problema. Para poder alejarme de las adicciones y para poderle dar el giro a mi vida, tuve que aceptar que había un problema. Y que el del problema era yo, no mi entorno, ¿no? Entonces, en el momento que yo me hice responsable de mi vida, fue cuando pude hacer el cambio. Pero como bien lo dices, es de humanos equivocarse. Claro. Pero es de hombre reconocer que te estás equivocando en ese momento. Y eso es lo más importante, reconocerlo, que estás cometiendo un error que muchas personas no lo pueden reconocer. Decir, sí la regué, discúlpame. Como tú hace rato lo mencionaste y se me quedó muy, muy grabada esta palabra, tengo la humildad de decir, cometí este error. Y muchas personas no lo pueden hacer. Detrás de cámaras, antes de empezar el podcast, hablamos sobre Gisela, que ella llevaba todas estas anotaciones en un diario, porque era la forma en la que ella canalizaba lo que pasaba. Me estoy poniendo chinito, porque es sorprendente cómo se empezaron a... Fíjate. Cómo se empezaron a dar las cosas. Yo te comentaba que cuando me vine aquí a Guadalajara, todo lo que fue la prepa, yo todas las materias las copiaba, ¿no? Porque se me dificultaba mucho la escuela. Lo único que no se me dificultaba tanto era lo que tenía que ver con números, ¿no? Entonces, cálculo integral, cálculo diferencial se me facilitaba. Llego aquí a Guadalajara, entro a la universidad y empieza a irme mal, incluyendo las materias que las pasaba con 100 en Mochis, ¿no? Entonces mi papá me dice, oye, ¿y por qué no vas con una psicóloga para ver qué es lo que está pasando? Porque está muy raro que en las materias que te iba bien, ahorita te esté yendo mal. Y fui con una psicóloga y ahí platicando con la psicóloga, yo le dije, oye, no sé cómo salió el tema, pero el caso es que le dije que a mí me gustaba platicar quién había sido, ¿no? Todo lo que había hecho, porque era una manera de yo trabajar en mí. Yo al momento de que te platiqué todo lo que hice, tengo que demostrar que realmente hubo un cambio y que el Heriberto de ahorita
ya no es el mismo de antes, ¿no? Entonces la psicóloga me dice, oye, yo te sugiero que la verdad mejor no platiques tu vida porque pasaste por cosas muy, muy fuertes y la gente la puede tomar en contra tuya y a lo mejor te puede afectar en un futuro a la hora de pedir un trabajo o en tus relaciones de pareja, X o Y, ¿no? El caso es que cuando me dice eso, a mí nunca me ha gustado que me digan que no, ¿no? Entonces ahí se me prendió el foco y me acordé que Gisela me había dicho en unas vacaciones que fui a la ciudad de Los Mochis, Miseri, yo podría escribir un libro de todas las chingaderas que me hacías, me dice, ¿no? Entonces lo recordé y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un libro. Cuando empiezo a pedir los testimonios para el libro, que se lo pido a Gise, me da como de 5 a 7 hojas por los dos lados con letra chiquita. Y me sorprendió que empieza con la fecha exacta del día en que tú vas a trabajar a la casa. Y le digo, oye Gisela, ¿cómo te acordaste exactamente de la fecha en la que entraste a trabajar en la casa? Me dice, es que lo que te pasé fue mi diario. Como yo no podía llegar a mi casa, ya trabajaba de lunes a sábado, porque se quedaba a dormir en la casa, ¿no? Trabajaba de lunes a sábado al mediodía salía, se iba a su pueblo y regresaba al siguiente lunes. Como yo no podía irme a mi casa y contarle lo que pasaba en la casa de la familia Villicaña, porque no me iban a dejar otra vez regresar por obvias razones, me desahogaba escribiéndolo. Y me dice, y como desde el primer momento me empezaste a molestar, desde ahí empecé a desahogarme así. Y como me encariñé mucho con tus hermanos y veía lo que les hacías, me quedé también para protegerlos, ¿no? Y digo, mis papás también, te digo, es que hicieron si existiera la perfección, yo digo que las cosas las hicieron de la manera perfecta. Yo sé que mis papás van a escuchar este podcast porque saben que estoy ahorita aquí contigo. Un saludo a tus señores padres. Quiero decirles, papás, gracias por todo lo que hicieron. Mejores padres no pudieron haber tocado, ¿no? De verdad, creo que no es fácil. No es fácil, como tú lo acabas de mencionar. Los entiendo como padres, pero no todos tienen esa capacidad para decir, tenemos que hacer esto. Uh-huh. Pueden decir, lo vamos a resolver todo con amor. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya llegan el problema y revienta. Entonces, dado todo historia que hay alrededor mía, yo decidí hacer pública mi vida, ¿no? Porque sí creo que vidas caóticas y de mucho sufrimiento y de éxito, hay muchas, pero por lo general vienen de un entorno disfuncional. Así es. ¿No? Padres con adicciones, padres separados. En mi caso, no. En mi caso, todo mi entorno era perfecto. El único que la estaba regando era yo por la condición que tenías. Que tienes. Que tengo, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió la manera en cómo hicieron las cosas. Yo cuando leía los testimonios de mis papás me enteré de muchas cosas. Por ejemplo, mi papá venía aquí a Guadalajara y en los testimonios me entero. Él decía que venía de junta de trabajo. Y no. Mi papá me notaba deprimido. Hacía viajes a Guadalajara. Iba a la Universidad Panamericana a platicar con maestros, coordinadores, para ver cómo iba. No sé, a lo mejor les pedía apoyo de, oye, mi hijo está trabajando en esto, quiere superarse, échenme la mano. Y después iba y me visitaba a mí. Pero a mí no me decía eso, ¿no? A mí me decía que venía una junta de trabajo. Entonces, ¿cuántos padres a lo mejor dicen, no, mi hijo ya tiene 18 años? Que se rasca con sus propias uñas. Es más, mis compañeros que nos cacharon cuando nos estamos drogando, era la secundaria. Y los papás no iban a ver qué era lo que pasaba con sus hijos. No iban ni a las juntas. Entonces, dado todo ese entorno tan favorable que yo tuve, dije, soy muy afortunado. Para algo pasé por tantas cosas, ¿no? Y al principio yo decía, bueno, no sé para qué, pero para algo tengo que estar aquí, ¿no? Entonces, cuando pasa lo de la psicóloga, que se me ocurre lo del libro, dije, para esto estoy aquí. Digo, esa es la historia que me conté, ¿no? Y por eso hice pública mi vida, ¿no? Para que la gente se dé cuenta que así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Generar empatías desde las personas que no tienen ninguna enfermedad mental o problemas emocionales, que entiendan a los que sí lo tienen y viceversa, que los que lo tienen entiendan cómo viven y cómo sufren
la gente que te rodea. Que los rodean, ¿no? Entonces, por eso hice pública mi vida. Y en estos momentos, tus señores padres, ¿cómo te ven? ¿Qué dicen al respecto de ti? Y también tus hermanos, que creo que también lo llevaron muy, muy fuerte. Y Gisela también. ¿Qué dicen al respecto de Heriberto? Fíjate, por ejemplo, llevé a Mochis mi obra de teatro y ahí estaba Gisela. Ahí estaba Luz. Mis hermanos no, porque no pudieron ir. Pero, por ejemplo, mi hermano Daniel, cuando presenté el libro, vino a la presentación de Querétaro. Y me acuerdo que ahí en la presentación del libro, pues hubo momentos de preguntas y respuestas. Y uno levanta la mano y se quisiera preguntarle algo a Daniel. Y ya, toma el micrófono mi hermano y le preguntan, oye, ¿y a Leri ya lo perdonaste? Dice, sí, desde hace mucho. De hecho, me dice, me estuvieron pidiendo que fuera con una psicóloga para trabajarlo y me di cuenta que me estaba haciendo más daño el estar yendo que lo que me beneficiaba, porque me di cuenta que ya lo había... Que te había perdonado. Ya lo había perdonado. Y ahorita que estoy en lo de las redes sociales, mi hermano Daniel, me acuerdo que me dijo, Eri, tus temas que traes, vete a TikTok. Casi no hay de lo que tú estás hablando y le puede servir mucho a la gente, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de que pude cambiar la percepción de la gente que me rodeaba. Antes en Mochis, pues casi nadie hablaba bien de mí. Y ahorita estoy seguro que la mayoría de esa gente que no hablaba bien de mí, ahorita habla bien de mí. Y algo que me hizo sentir muy, muy orgulloso, y eso no fue hace mucho, vinieron mis papás aquí a Guadalajara y me quedé por un rato solo con mis papás porque mi mamá y mi mujer se fueron de compras. Y me dice mi papá, oye, Eri, ¿te puedo hacer unos comentarios? Y yo, sí, papá, ¿qué pasó? Me dice, te felicito por el matrimonio que tienes. Porque como tú bien sabes, al principio pues no se le veía ni pies ni cabeza. Y como te dije, cada quien tuvo que hacer lo suyo. Mi mujer trabajaba en lo suyo y yo trabajar en lo mío, ¿no? Y me dice, 2, estoy muy orgulloso de los logros que tienes. Porque mi papá, hubo un momento, por ejemplo, hubo un momento que yo me fui con todos los testimonios a Mochis y estaba en el cuarto con mis papás. Y empezamos a leer los testimonios y mi mamá atacada de la risa, ¿no? Y mi papá nos daba la espalda. A mi papá le había dado un derrame cerebral hace unos años antes y quedó bien, ¿no? Pero dice, no quiero escuchar, no quiero volver a vivir ese infierno otra vez. Mejor váyanse de aquí, ¿no? Publico el libro. Y en una ocasión que voy a Mochis, el periódico de Mochis me regala 2 hojas del debate, ¿no? De los Mochis. Y pues de repente veo que mi papá lo está leyendo y dije, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, no sé si me va a decir algo por lo que platiqué, ¿no? El caso es que de repente yo me fui a la sala y me pega el grito mi papá del segundo piso. Oye, Eri, ¿dónde estás? Aquí abajo, papá, ¿qué pasó? Ahí voy para allá. Y cuando viene bajando las escaleras, me lo topo y me dice, te felicito. Qué buena entrevista, ¿no? Y mi papá terminó leyendo el libro primero que mi mamá, porque mi mamá se invirtió en los papeles. A mi mamá le empezó a afectar el leerlo. Mi papá se lo aventó todo, ¿no? Y de repente, oye, un amigo me pidió un libro, ¿me acompañas a entregárselo? Y ahí vamos a entregarle los libros, ¿no? Entonces la otra que me dice, estoy muy orgulloso de lo que has logrado, refiriéndose a todo esto, ¿no? Y me dice, y 3, estoy muy orgulloso el padre que eres y la educación que le has dado a tus hijos. Muy a tu estilo, me dice, pero con muy buenos resultados. Entonces, que tu papá te diga eso, güey, es el mejor premio que... Qué cuadro de honor. Sí, nada, ¿no? que pude haber recibido, ¿no? El saber que tu papá está orgulloso de ti, a pesar de cómo fuiste, es muy chingón. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y veo cómo se te ponen tus ojos, Sí. te enorgulleces y Claro. felicidades, cabrón. La neta, te felicito. Y felicito a tus padres por haber hecho tan buen labor, hermano. La neta, muchísimas gracias, porque sin ese apoyo que tus padres y tus hermanos tuvieron hacia ti, no tuviéramos al Heriberto que hoy en día tengo el honor de tenerlo enfrente. Y quién sabe
cuántas personas vas a ayudar con tus testimonios, porque uno nunca sabe la magnitud que va a llegar. Va a perdurar infinitamente, creo yo, este rollo. Uno nunca sabe que a lo mejor lo que tú estás enseñándole a un joven en este momento, él se lo va a pasar a sus hijos y así se va a ir la cadenita. No es necesario tener un trastorno, pero quizá esta forma de decir, doy o arreglamos este problema, no a golpes, sino con amor, desde ahí ya ayudas a una persona. O a veces me dice la gente, no, leí tu libro y me di cuenta, después de lo que viviste tú y lo que vieron tus padres contigo, que estoy en la gloria y me estoy pasando con mi hijo, ¿no? Entonces, yo soy el que da la cara, pero detrás del libro, detrás de todo lo que estoy haciendo, hay mucha gente, ¿no? Toda esa gente que me tendió esa red de apoyo, lo único que yo estoy haciendo es que esa red que me tendieron a mí se siga extendiendo y que se den cuenta que para algo pasaron las cosas, ¿no? Exactamente, que a lo mejor ese sufrimiento no fue en vano, no quedó ahí como que Eri está en la cárcel, como me lo mencionabas. No, Heriberto ha hecho un mejor futuro, a lo mejor para los que lo rodean, pero también para gente ajena que quizá él no tenga el gusto de conocerlos, pero no sabes hasta dónde va a llegar el alcance del libro de la red. Ya para concluir con esto, me gustaría saber de la obra de teatro, porque ahorita mencionaste que hiciste una obra de teatro. Sé que parte de esto te ayudó, te impulsó también la Universidad Panamericana, que es una universidad, pues, todavía con ciertas, ¿cómo lo podemos decir? Conservadora. Muy conservadora, ¿verdad? Que digo, le estoy eternamente agradecido a la Universidad Panamericana, ¿no? Creo que el objetivo... Yo soy contador público, pero si algo estoy seguro es que no lo voy a ejercer jamás en la vida ya otra vez, ¿no? Por mi salud mental, porque me di cuenta que es algo que no me gusta. De hecho, cuando trabajé 2 años en el despacho y renuncio para poner un puesto de tacos en vía pública, que así empezó mi restaurant bar en un puesto de tacos en vía pública, fui muy criticado y muy juzgado, ¿no? De cómo era posible que un egresado de la Universidad Panamericana, trabajando en una de las mejores firmas a nivel internacional, renuncie para poner un puesto de tacos en vía pública. Pero si eso te hacía feliz. Y yo le dije, a ver, yo estoy buscando mi felicidad, no su validación ni aprobación. Si a ustedes les molesta, trabájenlo. Y yo dije, si a mi papá también le molesta haber gastado ese dineral en la universidad y le pesa, pues que lo trabaje también mi papá, ¿no? Porque yo no voy a dedicarme a algo en contra de mi salud mental y ser infeliz por complacer a los demás, ¿no? Pero estoy seguro que mi papá sabe que el objetivo principal, que era darle un giro a mi vida, y que la Universidad Panamericana me ayudó mucho porque todos los parciales, en cuanto terminaban, me mandaban llamar a coordinación y, Eri, a ver, salimos así. ¿Qué vamos a hacer para subir estas calificaciones? Entonces me tendieron mucho la mano. Creo que también fue porque mis papás estuvieron ahí presente, pero eternamente agradecido con la Universidad Panamericana, que fue una parte muy importante en este proceso, ¿no? Y volviendo a la hora de teatro. De teatro, publico el libro y yo dije, ¿de qué otra manera puedo llegarle a la gente? ¿No? Empecé primero a hacer jornadas de salud mental, que las hacía cada 2 años. Quiero ya otra vez volverla a retomar, donde tocamos temas de cómo saber si mi hijo tiene un problema de salud mental, las adicciones, su relación con la salud mental, prevención del suicidio, depresión, ansiedad, temas de ese tipo, ¿no? Hice las jornadas y dije, a ver, ¿de qué otra manera puedo llegar a más gente? Y dije, pues a lo mejor hay gente que no lee, pues una obra de teatro. Y se me ocurrió la obra de teatro y dije, ¿sabes qué? Se la voy a ofrecer a la Universidad Panamericana. ¿Qué crees? Todo el mundo me dijo que no le iba a querer. Que porque era una universidad... muy conservadora. Conservadora, y la temática es fuerte, ¿no? Y el vocabulario que se utiliza, pues es fuerte. Y dije, pues no me voy a quedar con su no. Voy a ir a ver qué pasa, de ofrecérselas. Y yo quería estrenarla ahí porque soy egresado de ahí y como te digo, estoy muy agradecido con la Universidad Panamericana, que cuando recién salí, yo dije, no vuelvo a pararme en la Universidad Panamericana, más tengo ganas de poner una bomba, decía yo.
Y no, ya pasó el tiempo y ya me di cuenta de todo lo que me ayudó. Dije, quiero estrenarla ahí. Y terminé ahí haciendo 4 funciones en la Universidad Panamericana cuando me dijeron que no le iban a querer todos, ¿no? Y pues ahorita ando todavía viendo de qué manera puedo llegar a más gente y dar este mensaje de la importancia de la salud mental y de que la red que me tendieron mis papás y toda la gente involucrada se siga extendiendo. Y ando viendo lo de hacer la película. Y esto de la obra de teatro, hermano, ¿ya no vas a seguir dando más funciones en algún momento? Fíjate que sí. De hecho, ahora en la tarde voy a platicar con el director de la obra de teatro para retomarla. Porque mi mamá me la compró la obra de teatro para llevarla a Mochis. Y fue una semana antes de que se cerrara el aeropuerto por lo de la pandemia. Entonces la pandemia pues me detuvo en ese momento. Me descapitalizó y todo. Ahorita estoy por queriéndolo otra vez retomar. Pero fíjate, el apoyo de mi mamá. Mi mamá me la compró para llevarla allá a Mochis. Y dato curioso, mi hijo actúa en la obra de teatro. Mi hijo, yo te mencioné que cuando lo agarré tenía un año pasadito. Ahorita tiene 12 años. Aquí lo tengo a mi chamaco. y actúa en la obra de teatro. Y termina cada función y lo ves llore. Y le digo, oye, mi amor, ¿por qué pasa? ¿Por qué lloras? Es que, papá, veo cuando te están representando y por todo lo que pasaste y me pongo a pensar que estuve a casi nada de no tenerte como papá. Porque donde hubiera muerto o un intento suicida lo hubiera logrado quitarme la vida, pues le hubiera tocado otro papá, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado en ese momento, ¿verdad? Así es. Pero fíjate, fue bien curioso. Fue amor a primera vista de mi chamaco y yo. Y curiosamente, yo lo tenía que dormir. Porque si le iba a dormirlo mi mujer, se tardaba un montón en dormirlo y yo nomás me acercaba y se dormía. Y nomás escuchaba tantito el llanto. Dice mi mujer, en cuanto yo me quería levantar, tú ya te habías pegado el brinco y ya estabas ahí con el niño. Hubo momentos en el que, por ejemplo, tenía el restaurante y yo me iba a Bastos y si el niño se despertaba y no me veía, se soltaba llore. Mi mujer me tenía que hablar para controlarlo por medio del teléfono. Ya luego creció y ya lo me acompañaba siempre a Bastos y ahí dice que me ayudaba, ¿no? Ah, qué padre y de verdad muchas felicidades. Y con lo del tema de llevarlo al cine, ¿cómo va este proceso de que puede que lo lleves, puede que algún otro, como te hacía la recomendación hace rato, llevarlo, por ejemplo, la Gran N, que creo que muchas personas consumimos mucho el stream hoy en día? Sí, te digo, me ando moviendo, ahí ando aventando pedradas por todos lados. Soy muy terco. Se va a hacer porque se va a hacer, pero como te mencioné, quiero algo bien hecho, ¿no? Ya ha habido algunos interesados en hacerla, pero ha sido gente que va empezando y solo tengo un cartucho y quiero que salga bien. ¿Para qué? Para poder impactar a la mayor cantidad de personas con este mensaje, ¿no? No, pues ahí vamos a estar. El día que me digas, va a haber una obra de teatro, ahí me vas a tener. Y también deseoso de verlo en el cine. Mientras me aviento el libro, de verdad, me diste, como te comentaba hace rato, donde más me gusta en la lectura, hermano. Ya para concluir esto, un mensaje que quieras darle a todas las personas que nos están viendo en este momento, nos están escuchando en alguna plataforma de audio. Pues como siempre digo y como siempre me gusta concluir y lo voy a repetir y lo voy a repetir y lo voy a repetir. Así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente, ¿no? Yo decidí por mucho tiempo, teniendo esa red de apoyo, cuando me vine para acá decidí aventármela solo y a lo mejor el proceso fue mucho más largo, ¿no? Y a lo mejor más difícil y con el riesgo a lo mejor de haber quedado. Porque yo suspendí toda ayuda psicológica, toda ayuda psiquiátrica. Fue un riesgo. Fue irresponsabilidad de mi parte, ¿no? Pero creo que gracias a eso ahorita puedo ayudar a las personas. Pero la gente que nos está escuchando, que esté pasando por problemas similares, hay que facilitarnos la vida, ¿no? Hay gente que me dice, es que yo no tuve la fortuna de tener esa familia que tú tuviste. Le digo,
Ok, sí, yo soy muy afortunado y por eso precisamente hice pública mi vida. Pero al final, el que tomó la decisión de darle un giro a su vida fui yo y al que le tocó trabajar fue a mí, ¿no? Y si no tienes esa red de apoyo, créala. Ve a terapia, platícalo con tus amigos. O sea, tú ve qué es lo que te empieza a funcionar y ve buscando cuál es tu red de apoyo. ¿Para qué? Para que este proceso sea más rápido, ¿no? No pasa absolutamente nada si vamos con el psicólogo, si vamos con el psiquiatra. Así es. Tus redes sociales estuvieron apareciendo en todo este episodio, pero también me gustaría añadir dónde pueden encontrar el libro de la red. El libro lo hice de manera independiente, nada más lo encuentran conmigo. Ahí en mis redes sociales, Heriberto Villicaña Life Coach, en todas me pueden mandar un mensaje. Y en mi canal de YouTube, para que estén al pendiente del podcast, ahí en el podcast toco temas de salud mental. Invito a algunos especialistas, a gente que ha pasado por algún problema de salud mental y lo ha superado también, para que cuente su historia y se dé cuenta a la gente de que sí se puede, que es un proceso y de que pues a lo mejor fácil no es. De acuerdo, pero de que se puede y al final de cuentas todo pasa, ¿no? Entonces, son los temas que abordo ahí en el podcast y he tenido la oportunidad de que alguna gente ya famosa, reconocida como Darío Quesada, que es cantautor, abrió su corazón, me contó su historia de cómo pasó por las adicciones y teniendo la fama, dinero, lo llevó a la ruina, ¿no? Entonces, pues ahí estamos para servirles y haciendo que esta red se siga extendiendo. Y Gafe, te agradezco mucho el abrir los micrófonos para hablar de estos temas que son muy, muy importantes y después de una pandemia. Te lo agradezco muchísimo a ti, hermano, que estás aquí presente. Espero que el algoritmo nos ayude. También ustedes pueden ayudar a que pues, el algoritmo, sea más generoso. Desgraciadamente, este tipo de temas para mí son los que deberán de estar hasta arriba, pero pues ya sabes que de repente como que, ay no, este tema no lo voy a hablar, que es lo que necesitamos como sociedad. Pero hagamos red, hagamos que esta red se siga extendiendo y no nos cuesta nada picarle a compartir. A lo mejor con el solo hecho de compartir el mensaje le va a llegar a una persona que esté en un momento difícil a punto de tomar una mala decisión, que ha sido sorprendente la cantidad de personas que me ha llegado así. Por ejemplo, cuando estuve con Nayo Escobar, mucha gente me dijo, estuve a punto de quitarme la vida y no sé cómo, pero me llegó este episodio y cambié de parecer. Entonces, no nos cuesta nada ponerle compartir y a lo mejor podemos salvar una vida creando la conciencia de que todo pasa y que hay que pedir ayuda, ¿no? Así es como cuando vas en la calle y te dan un folletito de AA, si no lo ocupas, dáselo a alguien que lo requiere. Pues de igual forma, si no requieren o no ocupan este episodio, pero saben que a alguien le puede ayudar, píquenle en compartir, dejen un pulgar arriba y el algoritmo es generoso con este tipo de temas que desgraciadamente el algoritmo no lo recomienda. Y que te comenten ahí, a lo mejor algunas preguntas o cosas así que les salga duda. Y a lo mejor más adelante, ya que leas el libro, si te interesa que volvamos a platicar ya con todo lo que leíste. A mí, el día que me digas, yo con muchísimo gusto aquí estoy. Muchísimas gracias, Heriberto. Y gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto. Se despide su compa, el Gafe 423. Nos vemos hasta un siguiente lunes del 423, lunes de podcast. Hasta la próxima. Bye.